Váyase a Gálatas capítulo 5. Vamos a meditar en un versículo muy lindo, muy precioso, que a mí me cae bien esta mañana. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amén. ¿Lo tienen todos? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y lo leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a hablar firmes en la libertad con Cristo. Firmes en la libertad con Cristo. ¿Cuántos se sienten libres esta mañana? Mire, hermano, no hay cosa tan linda que sentirse libre, ¿verdad? Se puede imaginar usted esos presos, esos privados de libertad, a los 10 años que salen, ¿verdad? Otros a los 15 años, otros después de 20 años salir de la cárcel. ¿Cómo cree usted que se sienten? Por supuesto, aquellos que salen con mente sana, ¿verdad? Ay, hermanos, reunidos con su familia, haciendo de todo con su familia, gozosos, contentos y felices, gozando una libertad. Eso es maravilloso. Creo que nosotros también un tiempo nos pasó eso. Hablando en el sentido espiritual, hemos sido libres con Cristo Jesús. De cuántas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de estar felices y contentos con el Señor, porque Él no tuvo en poco, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo en poco en morir en la cruz del Calvario, llevando ese sufrimiento, hermanos, tan terrible, solo y tan solo para darnos libertad a nosotros. Porque por medio de su muerte y su resurrección, también nosotros, estando muertos en delitos y pecados, resucitamos también con Cristo. Así que debemos de estar felices, hermanos. Así que vamos a hablar de esto. Firmes, oiga, esa palabrita, firmes en la libertad con Cristo. Con Cristo. Hermanos, definitivamente, si vemos el contexto de la palabra, del versículo, el apóstol Pablo está hablando con los hermanos de Galacia. Y es que ellos habían tenido problemas difíciles, ¿verdad? Terribles. Los hermanitos allá, ellos, hubo un momento en que ellos habían creído en Cristo, habían recibido al Señor en la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Se sentían felices, pero contentos. Pero con el tiempo, hermanos, como que eso fue bajando, ese gozo se fue terminando, y de repente comenzaron a cambiar sus pensamientos, ¿verdad? Y se les fue olvidando que un día fueron libertados por Cristo Jesús, que un día, hermanos, dejaron de creer en otras cosas, ¿verdad? Dejaron de creer en todo lo que los judíos practicaban en cuanto a la ley, pero que Cristo los había sacado de allí, o ellos habían salido de allí a través de la fe. Habían salido de ese yugo de la ley, hermanos, que no los llevaba a nada bueno, ¿verdad? Guardaban los días de fiesta, guardaban esto y lo otro, pero de repente, hermanos, salían como igual, pues, ¿verdad? Qué terrible.
como aquellos que íbamos allá, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? La religión tradicional, digámoslo, ¿verdad? Ya llegábamos y llorábamos, nos golpeábamos el pecho, ¿verdad? Y por mi culpa, y por como que éramos gorilas allí, por mi culpa. Pero después que salíamos de allí, hermano, como que a lo mismo, así le estaba pasando a los hermanos, ¿verdad? Habían creído en Cristo por la fe, pero ahora estaban creyendo en el judaísmo otra vez. Miren. Qué terrible retroceso, hermanos, lo que había pasado con los hermanos de Galacia. Y por eso es que el apóstol Pablo les habla en este versículo y les dice: ¿qué les pasa, hermanos? ¿Y qué estamos haciendo? Manténgase firme en lo que ha creído, hombre. Mire, manténgase firme. Un día salieron de ahí y mire, y ahí trabajaban bien, se mantuvieron bien. Pero ahora, ¿qué les está pasando? No, manténgase firme en esa libertad que Cristo les ha dado. Después de estar metidos en la religión, a ustedes creyeron en Cristo y eso los hizo libres. Manténgase allí. Manténgase firme en la libertad con Cristo. Hermanos, yo creo que esas palabras son para nosotros también. Son para nosotros. Porque nosotros no fuimos judíos. No estuvimos en el judaísmo, pero teníamos cosas horribles. Horribles. Y mira, hermanos, un día vinimos aquí todos hechos pedazos, arruinados, nuestros matrimonios deshechos, nuestros hijos rebeldes, un sinfín de problemas que traíamos cargadísimos, hermanos, tremendo. Venimos aquí y nos encontramos con el Señor Jesús, o más bien dicho, Él nos encontró a nosotros y nos sacó de allí y nos dijo: sé libre para la gloria de Dios. Mire, hermanos, y nos libertó el Señor. Ahora somos personas felices, ¿o no, hermano? Sí, somos felices, somos dichosos, hermanos, de estar gozando esa libertad que Cristo nos hizo libres. Bendito sea el Señor. Ahora somos dichosos, porque, hermanos, ya no somos los mismos, ¿verdad? Somos diferentes. Es que el poder del Señor es grande, es admirable. Hombres que Dios ha rescatado, es admirable. Mujeres que el Señor ha rescatado, es admirable, hermanos. ¿De dónde los sacó? ¿Quiénes éramos? Si pasáramos a contar nuestros testimonios aquí, desde dónde venimos, quiénes éramos, hermanos, yo le aseguro que salimos a la carrera. Terrible, pero mire, de allí nos libertó el Señor. De allí nos libertó el Señor. Así que el apóstol Pablo le está diciendo: están firmes en la libertad que Cristo los hizo libres. Manténganse allí. Porque eso firmes quiere decir, hermanos, seguridad, estabilidad, solidez, fijeza, resistencia, constancia. Eso quiere decir firmes. ¿Tiene todo eso usted? Amén. Tenemos que tener seguridad en lo que estamos haciendo. Amén. Seguridad en lo que estamos haciendo. Debemos de ser estables en lo que Dios nos ha puesto. Amén. Tiene que haber solidez en todas las áreas, en nuestro ministerio, en todo lo que Dios nos ha dado. Tiene que haber, hermanos, esa solidez, que estar allí siempre permanente, esta resistencia que tiene que haber en todas las áreas, espiritualmente hablando, esa constancia, esa perseverancia. Tenemos que estar firmes en eso. Es decir, no debemos ser tambaleantes. No. Debemos de estar firmes. No venir al año a la iglesia. Pero bueno, me fui mucho. ¿Al mes? No, ay, hermano, que cada mes. Ay, bien. Y todo.
está agobiado. Mire, porque el enemigo los ha zarandeado allá afuera. Hermanos, no, que no pase eso en nosotros. Debemos estar firmes. Si Cristo un día tuvo misericordia y nos libertó, ¿verdad? Pues no, hombre, mantengámonos allí. Porque ese es el consejo del apóstol Pablo. Manténgase allí, hombre. Manténgase. Usted le creyó a Cristo, creyó en su libertad, creyó en su sanidad, creyó en su perdón. Y ahora debemos de estar libres para la gloria de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién lo libertó a usted? Amén. Amén. ¿Y entonces por qué se van de la iglesia, pues? ¿Y entonces por qué se aleja? ¿Por qué se aleja por una mala mirada del pastor? ¿Por qué se aleja de cualquier disgusto? ¿Por qué se aleja? Es que el presidente de la directiva aquí, es que el ministro de alabanza, es que no me llega. Es que ese viejo que predica allí no me llega. Y que no sé qué, que la predicación aquí, que terrible tantas excusas que ponemos para irnos. No debe de ser así. Debemos mantenernos firmes. Si yo estoy firme en la obra del Señor, si estoy firme en lo que he creído, hermanos amados, si estoy firme en Cristo Jesús, a mí no me va a mover nada. Que el mensaje vino feo, no importa. Que la alabanza no sirvió, no importa. Yo no vivo por eso. Yo vivo porque Cristo me ha hecho libre. Porque me ofendió mi hermano, no importa. Y se cuenta que Él va a dar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Ahora bien, lo que sigue allí, por la mitad del versículo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez pensando irte al mundo. No dice aquí, ¿verdad? Eso lo digo yo. Hermanos, esto fue lo más terrible. Es decir, que además de que no se mantenían firmes, además de que eran inconstantes, estaban pensando regresar. Mire, hermano, en esto sufrió Israel, el pueblo de Israel. Yo sé que muchos conocen la historia. Sufrió Israel con esto. ¡Qué terrible! Imagínense, hermanos, que Israel 430 años en Egipto, 400 años fueron de esclavitud. Y por la gracia de Dios logran salir de allí. Logran salir. Y se dieron cuenta, no fue que salieron, hermanos, de noche, no fue que el milagro sucedió en la oscuridad, no. Ellos vieron palpablemente los milagros de Dios, vieron la mano poderosa de Dios, hermanos amados. Y Dios usa al profeta Moisés para que sacara a aquel pueblo, mire, 400 años metido allí. Y qué galán que como en el Escalón, en Santa Elena, con aire acondicionado y comiendo bien y durmiendo en camas de agua. Camas de agua, ¿verdad? No. Sufriendo, hermanos. Al pie de los capataces, dándole riendazos a los pobres hebreos. Batiéndolo todo el día, batiéndolo para hacer ladrillo. Qué terrible sufrimiento. Y no podía medio descansar porque le caía el rendazo. Qué duro eso, hermano. Como nosotros ya hacemos lo que queremos y nadie nos dice nada. Ay, qué capaz allá, hermano.
terrible. Pero dice la palabra de Dios que, hermanos, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Mire, y lo saca. Ahí está la historia. Saca el Señor a su pueblo a través del profeta Moisés, hermanos, y comienza a caminar por el desierto. Miren, hermanos, no había caminado mucho. No habían caminado mucho cuando ya estaban renegando. Ya estaban en contra del profeta Moisés. Él, para esto nos has traído aquí. ¡Qué desgracia, Moisés! Como que no fueras hombre, como que no fueras pastor. ¡Qué desgracia! Estamos sufriendo. Ya no aguantamos esto, comer carne todos los días. Mire qué tremendo Israel, hermano. Era mejor que nos quedáramos allá en Egipto. Me acordamos cuando comíamos cebolla. Nos acordamos de esto y lo otro. ¡Qué barbaridad! Aquí no hay nada de eso. Mire, hermano, qué duro ese pueblo. Y el pobre Moisés solo escuchando. Solo escuchando. Y tanto fue así que se armó una gran rebelión, ¿verdad? Y se armó aquel gran, qué tremendo, y se volvieron en contra de Moisés. Un hombre llamado Coré. Pero eso fue terrible también. Dios le dio una gran lección, porque a todos se los tragó la tierra. Pero no tuvieron con eso. No. Siguieron. Hermano, un pueblo tan sufrido por esto. Y no estéis otra vez, no estén pensando otra vez. Mire, regresar al yugo de la esclavitud. Ahí está Israel. Y sigue, hermanos, qué terrible. Lograron entrar a Canaán. Pero, hermanos, allá por el año 931 surge aquel rompimiento del reino. Ya no era el reino, ya era un reino dividido. Mire, qué terrible lo que sucede allí. Se divide el reino del norte, el reino del sur. Allá por el año ya 722 comienza, hermanos, Israel, el pobre Israel, ser llevado esclavo otra vez para Babilonia, para Siria. Qué terrible el pueblo de Dios en esas condiciones. Y luego Judá, el otro reino, hermano, no se escapa también por lo mismo, por las mismas consecuencias del pecado. Y en el año 586 también regresan, se lo llevan con todo a Babilonia. Qué terrible, hermanos amados. Mire, ¿por qué? Porque siempre estaban pensando en esto, de volver. Ay, es que no sé, pero cuando yo estaba allá en el mundo, no me enfermaba. Cuando yo estaba allá en el mundo, mi mujer se portaba bien. Era bien amable. No se enojaba mucho. Mis hijos no eran tan rebeldes como ahora. No me faltaba el trabajo y ahora tengo tiempo de no trabajar. Y solo somos lamentos. Y con cada lamento que hacemos estamos diciendo: quiero regresar. Qué terrible. Manténgase firme en la libertad que Cristo lo libertó. Qué terrible, hermano. ¿Cómo es el ser humano? ¿De dónde? ¿De cuántas cosas nos ha sacado el Señor? Nos sacó de la borrachera. ¿Cuántos de aquellos que estamos aquí éramos borrachos? Amanecíamos en las cunetas, boca abierta, llena de mosca. ¡Qué terrible!
Y la esposita con los hijos en la casa, a saber tu tata, vos, a saber qué le pasó a tu tata que no vino. Qué terrible. Y allá nos levantaba la municipal, nos iba a meter a pagar la multa. Y hermanos, qué terrible situación. Y pero de allí un día nos libertó Cristo. De allí un día, hermanos, recibimos a Cristo en nuestro corazón y fuimos libres para la gloria de Dios. Y hoy sabemos qué es sufrir. Hoy sabemos qué es estar en ese estado de borrachera. ¿Y por qué queremos regresar otra vez? ¿Por qué? ¿Acaso no está firme la libertad que Cristo lo libertó? ¿Por qué quiere regresar allí? Ay, hermano, qué tremendo. No sé si está contento esta mañana, pero Dios me está hablando a mí también. Firmes en la libertad con Cristo. ¿De qué más lo libró el Señor? Hermanos, imagínense del adulterio. ¿Cuántos hombres siéndole infiel a su esposa? Hermanos, ¿de dónde? Estaba hablando del adulterio. ¡Qué terrible! Llevarse de encuentro a su amada esposa, a sus hijos. Feliz. Ni siquiera le da todo lo que necesita, pero al amante, porque aquella, mire, eso es terrible. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Pero de allí nos sacó el Señor. De allí nos sacó el Señor. Aunque aquella amante nos dejó en la calle, nos quitó todo. Pero gracias a Dios que un día nos rescató el Señor de allí. Ahora somos libres por la gracia de Dios. Hoy somos libres. Ahora Cristo nos ha libertado. Ahora el problema es ¿por qué queremos volver allí? ¿Por qué, hermanos, si no estéis, dice, otra vez sujetos al yugo de servidumbre? ¿Por qué quiere volver allí? ¿Por qué quiere pagarle mal otra vez a su esposa después que Cristo lo libertó? ¿Por qué quiere pasar, hermanos, en mal tiempo a sus hijos? No es posible. Amén, hermanos. Cristo nos ha libertado de allí. Cristo nos ha libertado. Esto es para los que son casados y para los que no son casados, hermanos, envueltos en la fornicación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va con eso? Eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Eso es un pecado silencioso. Ahí está. Se ve bonito, pero hermano, pero la consecuencia de eso, yo le aseguro, eso va a ser terrible. Así que yo creo que esta mañana, hermanos, es bueno que pensemos en el tema de esta mañana. Con Cristo somos libres. Él nos ha libertado, hermano, y tenemos que estar firmes en esa libertad. ¿De qué más, hermano? Nos liberó de la mentira. Hermanos, aquí habemos muchos que pasar un día sin mentir era un fracaso. Es que desde que amanecía ya está pensando en mentir. Y él decía a su esposa, bueno, le voy a decir que ha habido tráfico. Y un montón de tonteras que se inventaban para tratar de mentir. Y lo peor, a su esposa, a sus hijos. Pero a Dios no se le puede mentir. ¿Pero por qué? Porque el mismo pecado del adulterio, hermanos, estar metidos en ese ambiente tan terrible, en la prostitución, hermanos, qué terrible ambiente para las personas. Pero qué bueno que los que estamos aquí un día fuimos liberados de eso. Cristo nos libertó de eso. Y ahora somos grandes siervos de Dios, grandes siervas del Señor. Amén, hermano. Y esto no voy a pensar que solo los hombres lo hacían, no.
También las mujeres. También. Si es que el diablo lleva parejo. No, hombre, si él no anda viendo edades. No ve las edades. No, dice, es viejito, ya no hace nada, está bien viejito. Ay, Dios. Terrible. Así es que aquí nos vamos todos. Ese tema de la pornografía, hermano, más que todo para los jóvenes que saben manejar tanto esos aparatitos, ¿verdad? La computadora y qué terrible, y que hasta en el culto se pierden de la alabanza y el mensaje por estar ahí todavía. Qué terrible. Eso es de lo más terrible que puede haber. Por eso es que allá andan todos enfermos, mentes enfermas. No pueden concentrarse en la adoración a Dios. ¿Usted por qué ya está viejo, pastor? No hay edades. Viejitos están metidos en eso. Pornografía. Qué tremendo eso, hermano. Porque eso es lo que hace, lo que enferma es la mente y el corazón. No, ya no piensa en el arrebatamiento de la iglesia. No, ya no. Ya no piensa en todo lo que puede suceder. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya está en otro nivel, como dicen los hipotes, ¿verdad? Así que, pero de allí, si no nos ha sacado todavía el Señor, esperamos que nos saque de allí, hermano. Porque esto es serio. Cristo ya viene. Y no vaya a creer que lo va a levantar estar metido en eso. No. Hay que tener mucho cuidado. Quiero terminar con esto porque, hermanos, el tiempo, qué terrible se me fue. Pero hay algo tan importante de donde, hermanos amados, de las cosas que Cristo nos ha libertado. Y es también, hermanos, de hogares con mala vida. Hogares con mala vida. Mire, hermano, hay mujeres, no hablo de las hermanas, hay mujeres que han tenido una mala vida en sus hogares, o sea, con su marido. Y el marido es un borracho, es un parrandero, es un jugador, es un fumador, un mujeriego, y es aquí y es allá, y él, nadie lo para. Y la mujercita ahí está esperando, desvelándose hasta en la madrugada, esperando al desgraciado. Y cuando aquel comienza a tocar la puerta, hermanos, la mujercita se va a arrinconar, los niños se van a meter bajo la cama, porque aquí lleva el diablo entero. ¡Qué terrible! ¿Y dónde está, vieja? Vení para acá. ¿Y por qué te escondes? Que no sé qué. Y sale la mujer, ¡pa! Comienza y se va a agarrar lo que tiene por delante la silla, se la avienta, es un desastre terrible. Agarra las cacerolas, también se las tira. Hermanos, es algo horrible lo que sucede en muchos hogares. Pero ¿sabe cuál es lo terrible? Que la mujercita ahí está y nunca habla mal de su marido. Y ahí está soportando aquel viejo, aquel hombre malhechor. Allí lo está, hermano, soportando. De repente vinieron a la iglesia. Y bendito sea el Señor, porque vinieron a la iglesia, recibieron a Cristo Jesús. Y ahora son felices. Pero por un tiempo, de repente el desgraciado se fue al mundo. Allá anda. Y ahí está la mujercita. Ay, pastor, ore por mi esposo, ore por mi marido. Mira que ya no quiere venir a la iglesia, Mira cómo le cuento cómo he sufrido con este hombre. Y ahora, mire, se fue otra vez. Y el pastor orando por ella. De repente le dice: pastor, me va a disculpar, pero fíjese que ya no aguanto estar sola. Me voy a ir con mi marido. Ay, qué terrible. Qué terrible. Le digo esto porque ya lo he visto. O sea que a la pobre cristiana le hace falta esto. Que el hombre la esté, pero
moloteando con ganas. Le hace falta. Y por eso dejó a Cristo, dejó de estar firme en la libertad con Cristo. Hermanos, dejó todo su ministerio en la iglesia y mire, se fue otra vez. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No, hombre, no piensen volver allá. A las mujeres que les pasa eso, denle gracias a Dios porque se fue ese hombre. Y denle gracias a Dios porque está viva. No la mató. Dile gracias a Dios. Lo que tiene que dedicarse es orar, doblar rodillas y que Dios trate con ese hombre, porque tarde que temprano vendrá a la iglesia otra vez. Posiblemente sin piernas, posiblemente sin brazos. Hay que irlo a traer al hospital. Pero ese es el plan de Dios ya. Entonces, pero hoy que Cristo nos libertó, estemos gozosos y contentos. Démosle gracias a Dios. Si a alguien le pasa eso, no se preocupe. No se preocupe. Dios le va a bendecir enormemente. Entonces son de las cosas, hermanos, que Cristo nos ha libertado. Amén. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Esa era, me preocupa, les decía él. Y si usted lee el versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Me preocupa, dijo el apóstol Pablo, si ustedes estaban bien, estaban caminando bien, predicaban bien, cantaban bien, servían bien, tenías un buen hogar, era una buena esposa, un buen esposa, buenos hijos. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué pasa pues? Esta es la preocupación del apóstol Pablo. Y si usted me acompaña en el capítulo 4, allí por el versículo 8, si usted gusta lo lee conmigo, mire lo que sucede. Dice el apóstol Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, que dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mire qué más explicado esto. 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Se da cuenta? ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando, hermanos de Galacia? ¿Qué les pasa? Despierten, abran los ojos, paren las orejas. ¿Qué les está pasando? Si donde están pensando irse, si de allí vinieron, de allí salieron, de ese sufrimiento, de los desprecios, sinsabores de ese mundo. Jóvenes que sufrieron desprecios aún de sus novios, se burlaron de ellas. Se habían ilusionado y decían: ay, sueño que este muchacho va a ser un gran esposo, va a ser un gran padre de familia. Y de repente los va a hallar enrollado con otra. Mira, eso es terrible. Son momentos tristes que se llevan los jóvenes, tanto hembras como varones. Por eso es que debemos estar libres, contentos y felices con esa libertad que hoy Cristo nos tiene aquí. Amén. Mire, siga leyendo ahí. Dice, estábamos en el 9, ¿verdad? El 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Le estaba diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Para esto sí son listos, tienen un gran reglamento, son estrictos en esto. Pero ¿de qué sirve? Mire, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11 dice: me temo de vosotros, qué terrible. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, esto lo dijo el apóstol Pablo. Y con nosotros, ¿qué dirá Cristo? ¿Qué dirá Cristo? No crea que Cristo se alegra porque usted se aleje de la iglesia.
No crea que Cristo se alegra porque usted vuelva a los rudimentos del mundo. No. Él se pone triste porque Él sabe que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, vertió su sangre para perdón de nuestros pecados. Y Él en la cruz del Calvario nos libertó, hermanos, para la gloria de su nombre. Él quiere que estemos juntitos, reunidos, siempre juntos, hermanos. Y ojalá que así, cuando sea el momento del arrebatamiento, todos estemos juntitos para la gloria de Dios. Y que juntos, mire, volemos al cielo. Dios, dice su palabra, no quiere que nadie se pierda, sino que todos volvamos al arrepentimiento, que todos volvamos a nuestros principios, que todos volvamos a la palabra de Dios. Amén. ¿Está contento esta mañana? ¿Le ha gustado el mensaje, hermano? Amén. Para mí también, dele glorias y honras a Cristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Están libres, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora usted puede saltar de la alegría, puede saltar de gozo. Hoy cante con toda libertad, sírvale a Cristo con toda libertad, porque Él lo libertó para la gloria de su nombre. Denle fuerte ese aplauso.